Israel se prepara para adorar al anticristo. La profecía de Daniel. La abominación desoladora. Israel se está preparando para adorar a un hombre que aún no reconocen, pero la profecía ya le dio un nombre. Te sorprenderás cuando descubras por 5 hallazgos por sobre esto. Primer descubrimiento: la advertencia final de Jesús. Comencemos donde Jesús comenzó, en el Monte de los Olivos. 3 días antes de su crucifixión, sus discípulos vinieron a él en privado y le hicieron una pregunta que aún resuena hoy. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les dio una respuesta, una hoja de ruta profética por detallada. La llamamos el discurso del Monte de los Olivos. Habló de guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos, falsos profetas, el Evangelio siendo predicado a todas las naciones. Pero luego dijo algo que los dejó paralizados. Mateo 24 contra 15-16. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Observa lo que Jesús hace aquí. Menciona específicamente a Daniel, por nombre. Está diciendo, vuelvan y lean lo que Daniel escribió, porque esa profecía todavía es futura, todavía viene. Y cuando la vean, su vida depende de lo por rápido por que se muevan. Ahora, analicémosla por urgencia por de esta advertencia. Versículos 17 al 18. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, ni el que esté en el campo vuelva atrás para tomar su capa. Si estás en tu azotea, ni siquiera entres a buscar tu cartera. Si estás en el campo trabajando, no vuelvas por tu abrigo. Solo corre. Versículos 19 al 20. Y ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mas orad que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado. Las mujeres embarazadas y las madres lactantes la tendrán por peor, porque no pueden moverse tan rápido. Oren para que no suceda en invierno, cuando viajar es más difícil. Oren para que no sea en sábado, cuando el movimiento está restringido. La urgencia es por extrema, y luego Jesús explica por qué. Versículo 21. Porque habrá entonces, por gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El por peor por período en la historia humana. Peor que el diluvio, peor que cualquier guerra, peor que cualquier plaga, peor que por cualquier cosa, porque haya sucedido o que sucederá jamás. Eso es lo que sigue a la abominación desoladora. Así que, cuando Jesús dice por corre, no está siendo dramático, está siendo por literal. Pero aquí está la pregunta que necesitamos hacer. ¿Qué es por exactamente por esta abominación? ¿Cómo se verá? ¿Y cómo la reconoceremos? Para responder eso, necesitamos volver a Daniel. Segundo descubrimiento. La cronología por aterradora por de Daniel. Daniel fue un profeta hebreo que vivió en Babilonia durante el siglo VI a.C. Fue llevado cautivo cuando era joven, ascendió a prominencia en un imperio extranjero y recibió algunas de las visiones proféticas por más detalladas por de toda la Escritura. Una de esas visiones está registrada en Daniel capítulo 9 y contiene lo que se llama la profecía de las 70 semanas. Ahora, esto no se trata de semanas por literales, se trata de semanas por proféticas. Cada semana representa 7 años. Entonces, 70 semanas equivalen a 490 años. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. 490 años para lograr cosas específicas. Terminar la transgresión, reconciliar la iniquidad, traer justicia eterna, ungir al Santísimo, es decir, al Mesías. Ahora, las primeras 69 semanas, 483 años, ya se han cumplido. Transcurrieron desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la primera venida de Jesucristo. Pero queda por una por semana. La semana 70, los últimos 7 años. Y de eso trata Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Déjame desglosar la cronología. Confirmará el pacto con muchos por una semana. Un líder, identificado por la mayoría de los eruditos como el Anticristo, negociará un acuerdo de paz de 7 años que involucrará a múltiples naciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A mitad de camino, 3 años y medio después, detiene los sacrificios. Pero, nota, para por detener por los sacrificios, primero deben estar por ocurriendo, lo que significa que el templo debe estar funcionando. La adoración debe estar restaurada, y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Establece una abominación, algo tan por profano, tan por blasfemo, que profana por completamente por el templo. Ahora, Daniel menciona esta abominación por 3 veces en su libro. Daniel 9:27 la llama la por muchedumbre de las abominaciones. Daniel 11:31 la llama la por abominación desoladora. Daniel 12:11 da un marco de tiempo específico. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 290 días. Eso es aproximadamente 3 años y medio. Desde el punto medio del pacto hasta el final de la tribulación. Así que aquí está la cronología, años 1 al 3.5. Paz. El pacto está en efecto. El templo está funcionando. Los sacrificios están ocurriendo. Todo parece por estar bien. Año 3.5. La traición. Los sacrificios se detienen. La abominación se establece. Años 3.5 al 7. La gran tribulación, persecución, juicio, el por peor período en la historia humana. Año 7. El regreso de Jesucristo, el fin de la era. Esa es la cuenta regresiva, y no es especulación, es por escritura. Pero esto es lo que hace que esta profecía sea tan fascinante. Ya se ha cumplido parcialmente por una vez. Y ese cumplimiento histórico nos muestra exactamente por qué esperar cuando llegue el cumplimiento final. Tercer descubrimiento, la por primera sombra de la historia. En 167 a.C., un rey griego llamado Antíoco IV Epífanes gobernaba sobre Judea. Era por cruel, arrogante y odiaba a los judíos. Daniel 11 lo describe en detalle. Y aunque partes de ese capítulo se refieren al futuro anticristo, otras partes fueron cumplidas históricamente por Antíoco. Esto es lo que hizo. Prohibió la adoración judía, prohibió la Torá, prohibió la circuncisión y luego hizo algo impensable. Entró al templo en Jerusalén, el lugar santo donde solo se permitía a los sacerdotes, y lo profanó. Sacrificó un cerdo, un animal impuro, en el altar de Dios. Colocó una estatua de Zeus, un ídolo pagano, justo en el templo, y ordenó a los judíos que la adoraran.
Esto está registrado en el libro de Primero de Macabeos, que es histórico, aunque no se considere canónico por los protestantes. Los judíos se rebelaron, liderados por Judas Macabeo, y después de 3 años de lucha, recuperaron el templo y lo purificaron. Celebramos este evento hoy como Yanuká, pero esto es lo por importante. Antíoco cumplió parte por de la profecía de Daniel. Detuvo los sacrificios, estableció una abominación. Pero Jesús dijo que la profecía por todavía era futura. ¿Por qué? Porque Antíoco fue una por sombra, un por adelanto, un por tipo. Nos mostró cómo se vería la abominación, pero por no por fue el cumplimiento final. Jesús dijo en Mateo 24, cuando vean la abominación en el lugar santo, no en tiempo pasado, tiempo futuro, lo que significa que por todavía viene. Y si Antíoco fue el tráiler, ¿cómo será la película completa? Porque lo que sea que el anticristo haga en el templo, hará que Antíoco parezca por moderado en comparación. Cuarto descubrimiento, la reconstrucción por comienza. Ahora avancemos rápidamente hasta hoy, hasta el Israel moderno. Durante la mayor parte de la historia de Israel como nación restablecida, la idea de reconstruir el templo era por marginal, radical, imposible. En 2007, un grupo de rabinos reestableció el Sanedrín, el Tribunal Superior Judío que no había funcionado desde la destrucción romana del templo en el año 70 d.C. Su objetivo declarado: prepararse para la reconstrucción del templo. Han identificado candidatos para el sumo sacerdocio. Están entrenando a hombres jóvenes de familias sacerdotales. Están estudiando los rituales antiguos. Todo se está preparando, como si supieran que por algo viene. Jóvenes judíos de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, están siendo entrenados en rituales del templo. Están aprendiendo cómo sacrificar animales, cómo manejar el altar, cómo realizar las funciones ceremoniales. Están practicando, ensayando, preparándose. ¿Para qué? Para un templo que por aún no existe. Así que aquí está la pregunta. ¿Por qué Israel está preparando sacrificios si no hay templo? La respuesta es simple, porque creen que el templo vendrá pronto. Y la profecía de Daniel dice que para que los sacrificios se detengan, primero deben por existir. Lo que significa que el templo debe ser reconstruido, la adoración debe ser restaurada, la cuenta regresiva debe comenzar. Pero aquí está el pensamiento por aterrador. ¿Qué pasa si quien ayuda a construir el templo es el por mismo porque lo profanará? ¿Qué pasa si el líder que negocia la paz, que facilita la reconstrucción del templo, que une al mundo, es el por anticristo? Porque eso es por exactamente por lo que sugiere la profecía de Daniel. El mismo hombre que confirma el pacto es el mismo hombre que lo rompe. El mismo hombre en quien confían es el mismo hombre que los traiciona. El mismo hombre que incluso podrían adorar es el mismo hombre de quien Jesús les advirtió que huyeran. Quinto descubrimiento. ¿Quién es el anticristo? ¿Y qué espíritu por ya está aquí? Entonces, ¿quién es esta figura? Este hombre de pecado, este hijo de perdición, este engañador que engañará al por mundo entero. Antes de que podamos identificar al anticristo, necesitamos entender algo por crucial. La Biblia habla del anticristo en múltiples niveles. Y si no distinguimos entre ellos, terminaremos por confundidos, paranoicos y señalando a las personas equivocadas. Así que déjame desglosar esto sistemáticamente, porque entender estos por 3 niveles es la clave del discernimiento. Nivel 1. El espíritu del anticristo por ya operando. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este
es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que por ahora ya está en el mundo. Nota la frase, ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo no es futuro, es por presente. Ha estado aquí desde el primer siglo y está más prevalente por hoy que nunca. Entonces, ¿qué es este espíritu? Es el espíritu que niega por la Jesús. No solo el ateísmo, no solo la oposición abierta, sino por sistema de creencias que dice que Jesús no es quien afirmó ser. Cualquier religión que enseña que Jesús fue solo por un profeta, no Dios en carne. Cualquier filosofía que dice que Jesús fue un buen maestro, pero por el único camino a la salvación. Cualquier ideología que reduce a Jesús a un ejemplo moral, pero niega su deidad, su muerte por los pecados, su resurrección. Ese es el espíritu del anticristo, y está por todas partes. En el cristianismo liberal, que reclama el nombre de Cristo pero niega sus milagros, su resurrección corporal, sus afirmaciones exclusivas, su regreso futuro. En el humanismo secular, que descarta a Jesús por completo y coloca a la humanidad en el centro. En la espiritualidad de la nueva era, que habla de la conciencia de Cristo, pero rechaza al Jesús histórico que murió por los pecados. Todos estos sistemas operan bajo el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque niegan que Jesucristo vino en carne como Dios, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y es el único por camino al Padre. Primera de Juan 2, 22, 23 lo hace aún más explícito. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Negar a Jesús es ser anticristo. No en el sentido de ser por anticristo, sino en operar bajo ese mismo espíritu. Y esto es lo sobrecogedor. Ese espíritu está en púlpitos, en seminarios, por cualquier lugar por donde Jesús sea negado, minimizado o reemplazado. El espíritu del anticristo está trabajando. Nivel 2. Muchos por anticristos. Presagios históricos. Ahora el segundo nivel. Primera de Juan 2:18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido por muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos. Plural. Estos no son solo personas que niegan a Jesús intelectualmente. Estas son figuras que encarnan por las características del anticristo, que persiguen a los creyentes, que exigen adoración, que reclaman autoridad divina. A lo largo de la historia ha habido hombres que sirvieron como por adelantos, tipos por sombras del anticristo final. Déjame darte algunos ejemplos. Los emperadores romanos, Nerón, Domiciano, Diocleciano, todas estas figuras compartieron características comunes. Reclamaron autoridad que pertenece solo a Dios. Exigieron adoración o lealtad suprema. Persiguieron al pueblo de Dios. Llevaron a las masas al engaño. Se presentaron como salvadores. Pero por ninguno de ellos fue por anticristo. Fueron adelantos, presagios, tipos, como actores ensayando para una obra. Cada uno nos mostró cómo se verá la actuación final. Y lo que nos enseñan es esto: el anticristo no será, obviamente, por malvado. Será convincente, carismático, persuasivo. La gente lo seguirá voluntariamente, ansiosamente, desesperadamente, tal como siguieron a todos los demás. Nivel 3. El por anticristo, el engañador final. Y ahora llegamos al evento principal, la figura final, el que Daniel, Jesús, Pablo y Juan describen, el anticristo.
Veamos lo que la Escritura nos dice sobre él, sus títulos. Es llamado por muchos nombres y cada uno revela algo sobre su carácter. El Anticristo, Primera de Juan 2:18. Anti significa contra o en lugar de. Se opone a Cristo e intenta reemplazarlo. El hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Encarna la anarquía, la rebelión y el pecado. El hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Literalmente, el hijo de la destrucción. Está destinado a la condenación eterna. La bestia, Apocalipsis 13, una figura satánica monstruosa con poder aterrador. El cuerno pequeño. Daniel 7. Se levanta sutilmente pero habla grandes cosas y hace guerra contra los santos. El inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Opera fuera de la ley de Dios y la moralidad humana. El rey voluntarioso. Daniel 11:36 hace según su voluntad, exaltándose sobre todo su carácter y acciones. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4 nos da la descripción por más clara. Se opone a Dios. Todo lo que Dios ama, Él lo porodia. Todo lo que Dios ordena, Él se revela por contra ello. Se exalta a sí mismo. Orgullo supremo, narcisismo, autoadoración, se sienta en el templo. Entra físicamente por el lugar santo, el santuario interior, donde solo por el sumo sacerdote podía ir, se muestra a sí mismo como Dios. No afirma ser como por Dios, afirma por ser por Dios, y la gente le cree. Daniel 11:36-37 añade, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hace, según su voluntad, autonomía total, sin rendición de cuentas, sin controles y contrapesos, habla por maravillas, por contra Dios. No solo blasfemia, maravillas sugiere un discurso impresionante y persuasivo, hará que el mal suene por razonable. No respeta a ningún Dios. Ya sea que haya sido criado religioso o secular, lo descarta todo, solo se adora por sí mismo. No tiene en cuenta el deseo de las mujeres. Esta frase es debatida. Podría significar que es asexual, célibe, o simplemente que no tiene consideración por el afecto humano natural. Es por inhumano por en su frialdad.